Hola, bienvenidos a todos y buenas tardes. Mi nombre es Yolanda del Peral Gochicoa, soy técnico especialista en Alplan y voy a hablaros de los documentos leyenda de Alplan. Tenéis que tener en cuenta que esto no es una formación, sino un webinar donde mostramos cómo se puede trabajar con Alplan y el partido que podemos sacar pues de sus herramientas. Por lo tanto, no es una formación paso a paso. Si queréis formaciones paso a paso, sabéis que tenéis acceso gratuito a las masterclass, que se están celebrando el último viernes de cada mes. Sin más, vamos a ver los puntos principales que vamos a tratar. Este webinar no es muy complejo, es muy básico, ¿vale? Y como no se han hecho muchos webinars ni se han tratado mucho este tema, pues queremos empezar desde algo básico. Vamos a ver pues cómo crear un documento leyenda. Haremos un documento leyenda básico, porque hacerlo muy complicado requiere su tiempo, y haremos uno básico y luego lo haremos uno complejo, ¿vale? Haremos uno sencillo, otro complejo. Veremos también la modificación de los estilos de leyenda. Los estilos de leyenda son las plantillas de leyenda esas que vienen por defecto en el programa, las leyendas que ya están. Sabéis que hay leyendas para elementos del modelo e incluso leyendas desde hace unas versiones para los cajetines. Y por último, pues veremos ciertos consejitos y ciertos tips que algunos de vosotros, sobre todo los usuarios ya con tiempo, pues lo mismo conocéis, ¿no? Pero que sepáis un poco cómo podéis moveros y gestionar estos documentos leyenda. Como ya sabéis, los que ya sois usuarios, pues el documento leyenda es un documento, es una herramienta, pues un poco que viene de los principios del plan y no ha sido modificada mucho. Se crearon había unos listados antiguos y luego ahora están los listados nuevos, ¿vale? Y con estos listados, pues esto quizá ha quedado en un segundo plano, pero son muy útiles porque este tipo de documentos leyenda o leyendas, pues nos dan la posibilidad de ponerlas en un plano y hacer pues nuestras leyendas para planos o incluso archivos que no tienen la misma manera de funcionar que pueden tener los listados. Y pueden utilizarse para todo. Se basan en textos variables que nosotros configuramos y unimos en un documento leyenda que lo que hace es combinar todos estos textos variables que vienen de atributos, fórmulas y demás que podemos crear. Tenemos dos tipos de documento simple. Bueno, podemos hacer un complejo muy variado, porque los hay que suman, los hay que realizan operaciones, los hay pues muy complejos. Nosotros vamos a ver estos que son básicos porque pues con el tiempo del webinar no nos da para meternos en mucho más. Tenemos los documentos leyendas simples, ¿vale? Que se basan en un documento, perdón, en una leyenda que lleva un encabezado y unas líneas. Nosotros la llamamos líneas, versión en inglés es ROM, pero bueno, ¿vale? En el programa lo vais a encontrar como líneas. Por ejemplo, este listado pues tiene la parte de arriba que es el encabezado, que es fijo, es un texto normal, y la parte interior esta que es de las líneas, ahí es donde van los atributos y las formas de representación, como los gráficos y demás. Y luego tenemos otros que son los documentos leyenda complejos. Estos se llaman complejos porque es un documento simple que lleva unos sublistados, o sea, es como si hubiera, como en un capítulo de un tema, pues hay subcapítulos, pues esto es lo mismo, ¿vale? Y en ello tenemos el encabezado en el mismo que el simple, luego tenemos las líneas que pueden ser filtros, por ejemplo, en este que tenemos en pantalla, que es un poco el que trabajaremos, vemos que el filtro es pues en las plantas o el nombre o los archivos. Y en este caso son pues filtros, ¿no? Filtros mediante atributos. Y luego están los sublistados, que en realidad es un listado simple, ¿vale? Que puede llevar encabezado o no, como este no lleva, ¿vale? Pero puede ser un documento leyenda simple que está dentro de ese documento leyenda complejo, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver ahora lo que nos interesa, que es ver esto en Alplan.
¿no? Bien. Vamos a empezar primero a saber dónde están, a ubicaros un poco dónde están estos documentos leyenda y lo que tenemos, ¿no? Documentos leyenda están dentro de objetos definidos. Aquí es donde nosotros, en objetos definidos por el usuario, donde nosotros podemos personalizarlos. Pero estar, en realidad, están en todos los, en todas las modulaciones, ¿vale? En el Action Bar y siempre aparecerán pues los listados, los documentos leyenda para leerlos y poderlos sacar. Están aquí, en el apartado de análisis, donde están los informes, también tenemos los documentos leyenda. Y como os he comentado, que es otro punto que vamos a ver cómo modificar y cómo gestionar con ellos, existen documentos leyenda que vienen por defecto en el programa, ¿vale? En estándar. Nos vienen por defecto pues para arquitectura, para ingeniería, ¿vale? Para diferentes sectores o áreas de trabajo. Nosotros nos vamos a centrar en arquitectura. Pero el documento leyenda trabaja igual para todas las áreas, ¿vale? Solo que algunos pues, pueden ser más complejos o menos complejos. Pueden llevar gráficos, pueden llevar casillas de celdas de sumas, pueden llevar diferentes elementos. Si nosotros observamos también, tenemos también podemos utilizar documento leyenda para cajetines y demás. Y estos aparecerán cuando entramos en el gestor de planos y nos vamos a leyendas, ¿vale? Estas leyendas que tienes que tener un marco para poderlas leer y demás, ¿vale? Cuando yo defino un marco, voy a poner uno cualquiera, este mismo, y luego pues inserto o bien una leyenda que yo tenga guardada del cajetín típico o un documento de cajetín leyenda, ¿vale? Estos están dentro de estándar en el grupo 7. Antes no hemos visto este grupo porque este grupo es especial para los cajetines. Si nosotros creamos cajetines como documento leyenda, pues entonces tenemos que meterlo dentro del grupo cajetín. Ahora cuando veamos cómo se guardan, pues nada, es simplemente elegir el grupo 7 para que nos aparezcan aquí en el gestor de planos. Como veis hay varios, ¿vale? Que simplemente es ponerlos y automáticamente la información, en este caso, la cogen de pues los datos del proyecto o como se haya diseñado en un principio. Vamos a volver al archivo. Entonces ya sabemos más o menos pues dónde los tenemos para usar las plantillas que vienen por defecto. Cuando yo digo plantilla me refiero a esos documentos leyenda que vienen por defecto. Pero el apartado donde yo voy a trabajar estos objetos es en objetos definidos por el usuario. Aquí es donde están todos esos elementos que podemos nosotros definir, crear y demás. Y entre ellos está informes y leyendas, ¿vale? El apartado que nos interesa a nosotros son los azulitos, que son los documentos leyendas, estos dos de aquí. Y estos son los iconos que nosotros vamos a trabajar. Esto es para la modificación de informes, los listados, ¿vale? y los listados y demás. Y esta parte es la que a nosotros nos interesa, que es la de los documentos de leyenda. Porque para crear un documento leyenda, nosotros tenemos que primero definir las celdas que van a contener ese documento leyenda y después ya generar el documento leyenda. Yo voy a poner aquí, voy a abrir uno de ejemplo para que lo veáis. Uno muy básico. Voy a abrirlo aquí, por ejemplo, yo en estudio tengo este, por ejemplo, ¿vale? Cuando yo abro un documento leyenda, voy a volver que se me ha pasado un poco por alto. Tengo aquí esta opción que pone documento leyenda de documentos activos. Es una traducción algo raruna, pero en realidad lo que viene a decir es que ese documento se queda vinculado con los archivos que tengo abiertos, ¿vale? Entonces, si yo activo esto, lo que me genera automáticamente, sin pedirme nada, es un documento, una leyenda, ¿vale? Con todos los muros, en este caso, de los archivos que yo tenga abiertos, ¿vale? Sin poder elegir y seleccionar los que quiero. Si yo quiero realizar, y además estará vinculado, es decir, si yo hago cualquier cambio, por ejemplo aquí,
y, y decido que esto ya no es aislante, por ejemplo, lo voy a llamar, por ponerle otro nombre, ¿vale? Lo voy a llamar aluminio, por ejemplo. Me habrá parecido, o sea, si yo aquí le doy a, perdón, que lo he puesto donde no era, en el atributo que no era. Lo he puesto en el nombre. Vale. Si yo, por ejemplo, cambio esto por aluminio, ¿veis? Me aparece automáticamente ya el acabado del aluminio. Y además están vinculados la representación gráfica de este elemento. Y está vinculada con, si os fijáis, con la superficie de animación. Digo, perdón, con los estilos de superficie. ¿Vale? Entonces, si aquí, por ejemplo, cambiara el estilo de superficie, voy a poner este para que se vea diferente al resto. ¿Vale? Lo que hará es, vaya, representar eso con ese acabado que yo quiero ver en planta. Esto cambia porque además como cojo los estilos de superficie, si yo decido poner el modo presentación, automáticamente veré que me cambia todo y es siempre que utilice los estilos de superficie será válido para cualquier estado de proyecto que yo me encuentre. Y será una leyenda que me sirva igual para todo. Si yo no creo esta leyenda vinculada, es decir, si yo le quito esto y le digo aceptar, puedo elegir qué elementos quiero, ¿vale? Puedo elegir que solo me muestre los que participan aquí, ¿vale? Pero, como veis, ya es un texto, ¿vale? Ya no estamos hablando de un documento leyenda, si veis la etiqueta, son textos. Y esto yo son líneas que puedo mover, puedo desplazar y puedo llevarme a donde quiera. Y no, por supuesto, no se actualiza. Bien, visto un poco cómo funciona el insertar documento leyenda para aquellos que no hayan entrado mucho en esta herramienta, vamos a ver, voy a haceros, sí, vamos a ver si lo tengo aquí, sí, os voy a hacer un pequeño sondeo para saber un poco a qué nivel están nuestros clientes en cuanto a trabajar con las herramientas, ¿vale? No llevará nada, unos minutitos. Bien, estaréis viendo un sondeo, ¿vale? Donde os pregunto si conocéis la herramienta, ¿vale? Si la conocíais. Hay gente que no puede no conocer la herramienta porque no la tuviera o porque acaba de utilizar el Alplan, está a modo principiante, ¿vale? Bien, pues ya está. Bueno, a ver si os puedo... bueno, el 65% lo conocéis, eso no está mal. No está nada mal, ¿vale? Creo que puedo compartirlo para que lo veáis. ¿Veis? ¿Vale? Vale. Bueno, vamos a ver otro. También me interesa saber si, además de, para aquellos que lo han conocido, la manera en la que lo han utilizado, porque claro, puede ser que solo lo utilices. Uy, pues esperar, porque este sondeo se va a quedar ahí, ¿vale? Porque el sistema me ha hecho un cambio rápido. Vale. Simplemente por saber si lo usáis, pues para eso. Plantearos que esto se puede utilizar, no te quieres entrar en complejos, se puede utilizar sin diseñar o se puede utilizar pues
diseñando, personalizando los que vienen por defecto, ¿vale? Los que trae el programa. Bien, pues nos dejamos de sondeos y vamos al lío. Vamos a crear un documento, ¿vale? Muy básico el primero. Voy a coger y voy a trabajar, por ejemplo, yo tenía por aquí unos archivos, ¿vale? Que tienen pues materiales, ¿vale? Tienen mobiliario, ¿vale? Los voy a dejar así para que no se nos cargue mucho la imagen. Y bien, son sillas, si podemos verlos, en realidad son sillas, son elementos de mobiliario, ¿vale? Y hay 2 plantas. Yo voy a crear un listado primero para que me saque los diferentes tipos de mobiliario que hay. Para crear el listado, como he dicho antes, yo previamente siempre aconsejo que pues que se haga como un dibujo previo, ¿vale? Yo tengo aquí unas leyendas guardadas, ¿vale? Y yo me he dibujado en 2D, pues con líneas 2D y texto. Yolanda, perdona. ¿Sí? Tienes puesto el sondeo, todavía no se ve Ah, la bueno, pantalla. vale, perdón. Es que lo de los sondeos no es lo mismo, no es lo mío, ¿eh? A ver. Ya está. Vale. Os decía que tengo aquí una planta, ¿vale? En 2 plantas tengo un mobiliario, ¿vale? Que está aquí, ¿vale? Son un mobiliario repartido en 2 plantas. Y lo que voy a hacer es un listado muy básico donde me va a mostrar los diferentes muebles que yo tengo aquí, ¿no? Ese listado puede llevarse a varias cosas. Puedo derivarlo y añadirle una celda para que me los cuente. Puedo añadir precios, etcétera. Pero eso ya son los complejos. Aquí vamos a hacer uno muy básico, como el de los muros, pero con un gráfico y el listado. Vamos a empezar y, como os decía, yo me hago como una plantilla. ¿Vale? Esto, como es dibujo 2D, pues para no estar haciéndolo aquí ya la tenemos. Y para empezar, siempre empezamos definiendo las celdas. Para definir las celdas, yo pulso aquí y es un trabajo basado, nos aparece esta ventana, ¿vale? Y es un trabajo basado pues en eso, en atributos, en texto, variables. Nos marca la primera celda, que es en la que ahora mismo estoy para empezar a definir, y yo puedo definir si quiero un borde, que se muestre el borde de la celda. El borde de la celda no es este, ¿vale? No es este que se ve aquí. El borde de la celda es lo que es el atributo con un borde alrededor. Luego está el número de celdas para que yo pueda ir eligiendo si es la celda 1 o a lo mejor quiero que sea la celda 3 y demás, ¿vale? Cuando yo empiezo, puedo pulsar aquí y elegir el número de celda. Pero esto es ya a nivel de que tengamos muchas celdas y queramos ordenarlas, ¿vale? Cuando modificamos se utiliza más esto. De momento cojo la que trae algo por defecto. Si os pasará que si ahora yo cancelo y vuelvo a entrar me pone celda 2, entonces directamente aquí lo puedo cambiar. Y luego tengo los 3 elementos de los que puedo sacar la información, o bien de un atributo, o bien de un formulario, o bien un gráfico. Como habéis visto en la que he mostrado en el PowerPoint, yo voy a poner un gráfico donde se vea pues ese mobiliario, ¿no? Y cuando yo diseño un gráfico, por ejemplo, pues me sale qué vista quiero ver de ese gráfico. Yo voy a poner, por ejemplo, la planta y también puedo decir pues, si hago un cálculo de líneas, en este caso son macros, no es necesario, pero podría tenerlo, un cálculo de ocultación de líneas, si quiero que se vean las superficies de píxel asignadas a ese elemento, o si quiero simplemente los rellenos. Y también puedo poner un factor de deformación, es decir, eh, yo voy a dar ahora un área para que me muestre ese gráfico y puedo decir si lo veo más grande, más pequeño. Acepto y ahora lo que me pide es el área donde él va a incrustar ese gráfico, ¿vale? Vamos a poner aquí al principio, vamos a hacer una ventanita, algo así, ¿vale? Y ya me sale celdilla gráfica 1. Ahora he pasado a la 2 porque ya voy a meter la 2, en este caso un atributo. Y lo que voy a meter es el atributo de arquitectura, ¿vale? Pues podemos poner el nombre, ¿vale? Podríamos poner material, nombre, de lo que queramos, ¿vale? En este caso pongo el nombre y aquí es la típica celda de texto que ya conocemos todos los usuarios. Aquí le digo por dónde voy a insertar, por ejemplo por el medio, aquí me cojo el punto medio
capturo y me lo llevo más para acá e inserto. Antes de insertar tengo que ver un poco todo esto, ¿vale? Porque todo esto es el tamaño de texto que voy a utilizar. Y también tengo esto que son los formatos, que es donde yo defino ese formato, si es numérico, si tiene decimales, si no. En este caso es un texto. ¿Vale? Y en el formato texto, yo voy a tener aquí, siempre que sea texto o número, pero que se va a tratar como texto, aparecerá la A. Si hablamos de un número entero, será una I latina. ¿Vale? Esto lo tenemos en la ayuda. ¿Vale? Si yo pulso F1 o me voy a la ayuda, uy, un momentito, me voy a ir a la ayuda. Pulsando F1 directamente se abre la ayuda del programa. Pues tengo aquí una descripción con los formatos que puedo insertar, ¿vale? El formato, aquí tengo formato entero, formato real, formato alfanumérico. Y los numeritos que hay detrás son los caracteres, es decir, aquí el nombre tengo hasta 32. A mí me parece un poco exagerado para el nombre, porque al fin y al cabo no son materiales tan largos, pero vamos a ponerlo, por ejemplo, de 20. El tamaño lo puedo dejar así o más pequeño, ¿vale? Y vamos a insertarlo. ¿Vale? Ya tengo el atributo nombre y siempre me aparecerá a modo genérico. No me va a aparecer el material porque ahora mismo no he seleccionado ningún elemento para que haga referencia. Aparecerá como los textos variables que aparecen así. Para los que no estéis muy esto en textos variables, es prácticamente esto. Elegir una leyenda para un atributo. ¿Vale? La línea marca esas 20 caracteres que yo tengo. Pues vamos a dejarlo así. ¿Vale? ¿Y qué tocaría ahora? ¿Vale? Aquí yo puedo cambiar el número de celda. ¿Vale? Imaginaros que quiero que el nombre sea el 1. Pues lo toco y pongo aquí 1. Y este quiero que sea el 2. ¿Vale? Pues toco esta celda y le llamo 2. Pero ya digo que eso pues es un poco organizativo en los que son básicos. Como ya he terminado, ahora ya está, escapo. Porque lo que he definido, ¿vale? Es las celdas. Ahora ya no son textos variables. Un texto variable está aquí, ¿vale? Y yo puedo crear un texto variable con el atributo nombre, ¿vale? Y me funciona igual, como veis, ¿vale? Le pongo 20 y funciona igual. Pero cuando termino es un texto variable. Ahora no, ahora es una celdilla, ¿vale? Una celda. Una celda para crear ese documento leyenda, que es el siguiente paso. Definir documento leyenda. Tengo la orden aquí. Y aquí me vuelve a salir estas ventanitas de Alplan que tanto nos gustan. Y es donde yo decido qué tipo de documento leyenda es. Si es simple, si es un sublistado, ya veremos después. Y los elementos que componen ese documento leyenda. Aquí el tipo de documento leyenda. Nosotros vamos a hacer un documento leyenda de arquitectura. No vamos a calcular sublistados, estos son todos los complejos que hay después. Ni vamos a trabajar con emplazamientos inteligentes, ni nada de esto. Ahora vamos a hacer arquitectura, que es el general, el que nos va a trabajar estos elementos. Este es el criterio de selección. Este es si yo quiero decir qué elementos, cuando hace una recogida, como cuando ejecuto el documento leyenda y lee todo el modelo, pues puedo establecer un filtro. Cógeme solo, por ejemplo, le puedo decir todos los que sean sillas. Imaginaros que haya un atributo que le diga sillas. Y hay sillas con ruedas, sillas con reposabrazos, hay sillas. Pues sería un tema. En el caso, por ejemplo, de muros, pues puedes establecer criterios, por ejemplo, mediante atributos. Que la altura del muro sea menor que tal, que, ¿vale? Tengo todos los atributos y yo puedo poner aquí una condición. Por ejemplo, pues todos los que sean, no sé, ahora mismo pueden tener un atributo mobiliario, ¿no? Pues todos los que tengan el atributo como objeto, nombre de objeto, por ejemplo, a ver si está por aquí. Por ejemplo, puedo poner que el nombre de objeto, ¿vale? Y esto siempre va a ir apareciendo así aquí. Y tengo estos elementos para mantener esa regla, porque yo puedo tener
Si el muro está con pluma verde, entonces lo seleccionas y me sacas el documento leyenda. Pues todo esto yo lo iré escribiendo aquí. If con fórmulas, ¿vale? En este caso, simplemente quiero que el atributo nombre de objeto sea igual, por ejemplo, a mobiliario. No sé, ya comprobaremos si en nuestros muebles existen esos elementos con el nombre de objeto mobiliario. También se pueden hacer filtros por IFC, por atributos IFC y todo esto. Bien, ¿qué nos falta? Que sea igual. Y luego siempre, si es un texto de un atributo, siempre, si no es un valor numérico, siempre entre comillas. Y cuando le pulso aquí, pongo mobiliario. Acepto y cierro comillas. Y acepto. Ahora mismo me dice que sí que tengo un criterio de selección. Entonces cojo y defino encabezado. Mi encabezado es esto de aquí. Bueno, pues lo selecciono así, en ventana. ¿Vale? No hace falta que ponga punto de inserción ni nada. A él lo que le interesa es los elementos de ese encabezado. La línea, como vimos en la diapositiva, la línea es el contenido, es cada elemento. Entonces, cada elemento va a ser esto. Para no repetir esta línea, aunque podría hacerlo porque se pone una sobre otra, voy a darle botón derecho para abrir un paréntesis y lo cojo así y cierro. Con eso, ¿veis? Ahora me dice que dónde lo sitúa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que tener en cuenta la distancia entre líneas. O sea, lo que nos está pidiendo ahora aquí es define el espaciado entre las líneas. Entonces, puedes poner una distancia o lo que yo aconsejo es tener gráficamente la separación que ya voy a querer con estas líneas en dibujo de ayuda para poder guiarme mejor. Por eso he dicho que conviene hacer como un dibujo previo. Pues ya estaría. No tenemos subtotales porque no estamos con un listado complejo, no tenemos sublistados y cerramos, que es esto de fijar. Y lo vamos a guardar. ¿Dónde lo podemos guardar? En nuestra carpeta de estudio, en la STD. O en privado, que solo lo ve este usuario. Yo. O en el proyecto mismo, o bien en un directorio externo que yo marque. Pero a mí me conviene, por ejemplo, pues tenerlo en la carpeta del estudio. Y voy a meterlo aquí en webinar, ¿vale? Que para eso le tengo ahí preparado. Y le digo en qué sitio, porque tengo todos estos para meter, y le digo, bueno, pues lo voy a grabar en el primero. Me pregunta si el grupo lo quiere seguir llamando webinar, ¿vale? Le digo que aquí, le digo que aceptar, y ya me salen materiales de muros, ¿vale? Acepto. Ah, perdón, es que ya estaba, ¿vale? Por eso no me ha pedido el nombre, ¿vale? Voy a volverlo. Le digo que no, ¿vale? Y lo voy a grabar aquí al lado, ¿vale? Que este ya le tenía. Entonces lo voy a meter aquí y, ¿veis? Ya me aparece en blanco y entonces voy a poner listado simple, por ejemplo. ¿Vale? Acepto y acepto y ya estaría. Ahora escapo porque ya no quiero hacer más y ya está. ¿Cómo funciona? Vamos a ver si funciona. De momento la vista previa parece que está bien, pero no nos podemos fiar mucho de esto. Y como yo he quitado lo de que estuviera vinculado, pues me pregunta si quieres todo o algunos en concreto, ¿vale? Vamos a hacerlos así. Y vemos el resultado. Como veis, aparece en planta y cada elemento. Vamos a ver un atributo, vamos a editar los atributos de uno de ellos, por ejemplo esta, que es una butaca, y como podéis ver es el nombre y material mobiliario ponía, ¿vale? En este caso, el nombre de objeto también, o sea que el filtro lo ha cogido bien. Si, por ejemplo, imaginar que todos estos elementos, o voy a quitar esta que es la que parece única, ¿vale? Para no fastidiarlo mucho. Le voy a decir que no es un nombre de objeto mobiliario, que era lo que hemos seleccionado para el filtro, ¿no? Y voy a decir que es simplemente un objeto. Lo voy a llamar de otra forma. Acepto. Como veréis, como no está vinculada, no pasa nada. Pero si yo saco un listado vinculado, el mismo. Ah, perdón. Voy a piñón. Aquí. Aceptar. Ya no me pregunta de qué.
y si lo pego aquí al lado, veo que la sillita no está, ¿vale? Si a la sillita la vuelvo a nombrar atributo mobiliario, aparece. ¿Vale? ¿Por qué he establecido ese filtro? Podría haber establecido, pues, por ejemplo, el atributo IFC o cualquiera de esos. ¿Veis? Aquí está. En este caso solo están estos elementos, entonces dices, vale, pues muy bien. Pero si yo meto muros, veréis qué pasa olímpicamente. No aparecen. ¿Vale? Él hace el cálculo por si lo tiene que meter. ¿Vale? ¿Veis? Pero no aparece. Aunque yo le dé aquí a botón derecho actualizar, ¿vale? Si alguna vez no nos hace algún cambio, pues es porque el sistema está un poco sobrecargado y probamos, ¿vale? Nada, lo ha movido, pero siguen los mismos, ¿eh? Vale. Tener uno vinculado ralentiza un poco el trabajo porque él constantemente va comprobando lo que hemos modificado. Bien, pues ya hemos hecho uno simple. Ya hemos creado uno simple. Y ahora vamos a crear uno complejo, ¿vale? Para crear el complejo, pues yo me he creado igual aquí, pues mi plantilla, ¿vale? Tengo aquí mi plantilla, que me voy a pegar aquí, ¿vale? ¿Y qué pasa con uno más complejo? Pues que yo tengo un sublistado, y el sublistado tengo que crearlo primero y después crear el listado. Es decir, primero creo el sublistado y luego el documento leyenda completo, el complejo. Bien, yo voy a hacer uno mismo, solo que ahora lo que quiero es que me muestre la misma lista, ¿vale? Os lo voy a mostrar para que lo veáis. Quiero que me muestre la misma lista, pero separado por el número de, o sea, la planta en la que estoy, ¿vale? En este caso, me voy a basar en el mismo, ¿vale? Pero podemos hacerlo desde cero o basarnos en el que ya tenemos guardado. Si yo quiero utilizar uno que tengo guardado, ¿vale? Voy a abrir ese documento leyenda, pero lo voy a abrir a modo modificar, ¿vale? Me voy aquí a objetos y le digo modificar. Luego veremos más avanzado modificar cosas de dentro, pero ahora de momento vamos a darle a modificar para entrar en ese, perdón, vamos a darle a modificar en el que hemos creado, ¿vale? El webinar y el listado simple, ¿vale? Acepto y me aparece lo que es la herramienta de modificar listados. Nosotros ahora solo nos vamos a ver, en esta primera parte, vamos simplemente a dar escape y decirle que me lo guarde en el archivo actual. Esto lo que hace es descargar ese documento leyenda simple con sus celdas, pues como lo tenía antes de guardarlo. Y entonces yo lo que voy a utilizar son estas partes de aquí. ¿Esto que me ahorra? Me ahorra tener que volver a poner otra vez pues todos los atributos, la celda y demás. Entonces si yo copio esto aquí, tengo aquí los puntitos para que me quede más o menos cuadrado, ¿vale? Ya estaría. Y son celdas, por lo tanto no tengo que ahora definir las celdas. Podría haberlo hecho, ¿vale? Pero no es necesario, porque como ya he creado, ya tengo, voy a basarme en un sublistado que ya tengo un listado hecho, pues mira, me ahorro ese tiempo. Este le voy a borrar porque no lo necesito para nada, ¿vale? Y aquí voy a poner mobiliario por poner algo, por plantas, por ejemplo. Vale. Vale, pues ya está. ¿Qué pasa? Que aquí voy a tener un encabezado que es el nombre por ejemplo, en este caso, como tengo mi estructura, pues voy a poner el nombre del archivo, ¿vale? Mira, como los tengo aquí en la planta baja y planta superior, voy a poner el nombre del archivo, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Ahora sí, porque es una celda nueva. De momento no estoy creando el documento leyenda, entonces voy a crear una celda más. Y esta celda va a ser con el atributo
general, que está por aquí, el nombre del archivo, creo que estaba aquí en general, sí. Nombre del archivo, ¿vale? Y volvemos a 16 caracteres. Si quisiera un nombre de archivo o tuviera nombre de archivo más, pues nada, 25, por ejemplo. Voy a ponerlo un poco más chiquitito para que quede, por ejemplo, para que no ocupe tanto, ¿no? Voy a insertarlo más o menos por aquí, ¿vale? ¿Qué creará esto? Esto creará una celda nueva que se llama nombre de archivo, se llama tal como el atributo. Entonces ahora voy a crear el documento. Para crear el documento es el mismo paso. Definir documento leyenda. La diferencia es que ahora primero tengo que definir el sublistado, ¿vale? Que en este caso va a ser un sublistado que no tiene cabecera y solo tiene, por ejemplo, pues esta línea. Y lo primero que tengo que decirle es que lo que voy a definir es un sublistado. Si estuviera haciendo cajetines para planos, ¿vale? Tendría que utilizar el de plano para crear lo que es el cajetín y luego el índice de plano si tuviera sublistados dentro de ese cajetín y demás. En este caso voy a crear un sublistado y me aparece aquí sublistado. Puedo elegir selección con el mismo filtro de antes, ¿vale? El de mobiliario, o en este caso, por ejemplo, pues como solo tengo esto, podría dejarlo, ¿vale? Pero voy a pensar que este documento leyenda lo puedo sacar teniendo abiertos otros elementos. Entonces me voy a ir aquí y recuerdo que era el nombre de objeto o bien el nombre, el material también, ¿vale? Vamos al nombre de objeto. Igual, las comillas también las puedo meter aquí, ¿eh? Tengo que tener cuidado porque él busca esta palabra, ¿eh? Si ya he puesto acentos o no, eso ya es más complejo. Por eso a veces casi mejor que un criterio de búsqueda es un atributo o algo de esto. Es ya con material, algo que no lleve acentos o no lleve a confusión. Pero bueno, con este no vale. Entonces ahora ya tengo el criterio. El encabezado es el sublistado, ¿vale? Y el mío no lleva. Podría llevarlo. Podría llevar aquí gráfico y nombre o material, ¿vale? En este caso no lo lleva. Pues marco solo la línea. ¿Vale? Abro paréntesis y como aquí hay muchas líneas cruzadas, voy a hacer así y voy a quitar esta. ¿Vale? Ya está. Como tiene sublistados, le voy a marcar aquí el interlineado, ¿vale? Y lo guardo. Lo voy a guardar aquí. Ah, importante. Hay que guardarlo en estudio, porque cuando creamos un listado, aunque luego lo modifiquemos, lo llevemos y lo copiemos al proyecto o a un directorio externo, en un principio, cuando estamos creando sublistados, debemos elegir estudio, porque la opción que nos da cuando lo veamos ahora, cuando vayamos a seleccionar el sublistado a meter en el listado o documento leyenda, solo nos va a permitir seleccionar uno del estudio. Entonces, el sublistado lo tenemos que guardar aquí. ¿Vale? Vamos a guardarlo aquí, por ejemplo, y voy a llamarlo sublistado. Ahora, así de complejo. Ahí, ¿vale? Acepto y ya lo he guardado. Sin salir, porque no tengo por qué salir, lo puedo hacer todo seguido, pero si salgo y entro, no habría problema. Sin salir ya directamente aquí, voy a crear ahora el listado. Repito que podíamos haber cancelado la orden y haber vuelto a entrar y elegir aquí arquitectura. ¿Vale? La selección lo mismo, ¿vale? Pues cojo y puedo poner otra selección. En este caso, lo suyo es que coincida, porque lo que te va a mostrar dentro es lo que diga el atributo. En este caso, nombre, ¿no?
que sea también podemos poner el igual. Aceptar y aceptar. Encabezado, en este caso sí lo hay, ¿vale? El encabezado es este gris, ¿vale? Entonces voy a decirle que el encabezado es este. La línea, siempre me aseguro con el paréntesis, ¿vale? Y así me aseguro de que cojo todo. La línea es esta, ¿vale? Esta es la línea del listado general, es decir, donde me va a poner el atributo el nombre de la planta, ¿vale? O del archivo. Y luego este interlineado, una debajo de otra. Podría hacerlo más separado, eso ya, si queréis dejar espacios o si queréis doble líneas. Yo he hecho uno muy simple con líneas, pero podéis meter rellenos y cosas de estas. Siempre en el 2D antes de hacer todo esto. Y luego tengo sublistados. Aquí es donde hago algo diferente, que es simplemente llamar al sublistado. Si veis, podéis observar que no tengo manera de seleccionar si es en estudio, si lo tengo guardado en donde sea. Entonces, con esto tenéis que tener un poco cuidado porque os podéis perder y decir, pero si yo lo tenía, y ¿vale? Que sepáis que está aquí en el sublistado. En el webinar, y es este. Este es el sublistado que yo voy a utilizar. Bien. Acepto. Y ya me ha dicho que sí que lo tiene, ¿vale? Fijo. Y entonces me dice que dónde lo pongo y lo hago coincidir con el que tengo. Para que luego cuando haga yo el punto de inserción no me salga más lejos. Podría haber pulsado aquí, pero luego cuando lo inserto no me sale en el punto que lo inserto, ¿vale? Le doy el punto de inserción, que es ese, el mismo, por ejemplo. Y ahora me dice que dónde lo guarda. Pues vamos a seguir guardándolo aquí en webinar y vamos a guardarlo en aquí, por ejemplo. Y vamos a decir, vamos a llamarle total o completo, venga. Completo. Acepto y acepto. Y ya lo tengo. Vamos a ver si funciona. Debería funcionar. Aquí le tengo. Pinta bien. ¿Vale? Está en estudio. Lo he guardado ahí. Acepto. Y como tengo lo de que coja todo lo que hay en la planta, como lo quiero vinculado, ¿vale? Aquí me sale la lista. Y como veis se me ha montado un poquito. ¿Vale? Aquí ha pasado algo. Ahora cambiaré la vista para verlo, ¿vale? Lo que hace es crear el listado, ¿vale? Según... Ahora modificamos con lo de modificar y vemos cómo podemos andar. Una vez que está creado, cómo podemos modificar las celdas, ¿vale? Imaginaros que ahora quisiera... hay cosas que no se pueden modificar directamente en la modificación. Es decir, tardo menos creándolo nuevo, ¿vale? Que volviéndolo a... que intentar modificar, ¿no? En este caso son los espacios estos de interlineado, que creo que aquí no va a la misma distancia, es más cortito. Entonces lo que ha pasado es que las interlíneas se han montado al final, ¿vale? Porque esta distancia, por lo que veo, pues no es la misma que aquí, ¿vale? Por eso digo que hay que tener esta distancia, seguro que no es la misma, ya veréis. Así a ojo no me parece la misma. 0,80. ¿Veis? Me he ido más abajo, ¿vale? Lo tengo por aquí, si lo queréis ver completo y así no perdemos tiempo en algo que era previo, el estudio previo que había hecho, ¿vale? Aquí en proyecto tengo por aquí este mobiliario, ¿vale? Bien, como veis, estos dos que he hecho no son muy complejos, pero el procedimiento siempre es el mismo. Simplemente es elegir o una fórmula o un atributo
y siempre nos van a salir esas... Bueno, este no era, ¿vale? Es que he dado... No sé bien. Vale. Voy a insertarlo sin la vinculación porque se me tarda demasiado. Voy a quitar aquí y voy a probar a insertarlo. El que hemos creado nosotros. Ah, vale. Bien. Voy a quitar esto. Si hago, por ejemplo, así. Sí, mira, aquí lo vemos, ¿vale? El interlineado, pues se ha ido, como es más, ha salido diferente, pues se me ha colado ahí esos centímetros, esos milímetros. Bien. Vamos a ver ahora la modificación, ¿vale? Como veis, esto ya lo hemos hablado, lo he enseñado, tenemos elementos que nos vienen por defecto, ¿vale? Que podemos encontrar un resumen dentro de la ayuda al plan, ¿vale? Dentro de la ayuda al plan, pues podemos ver aquí lo mismo. Bueno, sí, me sale bien, me sale actual. Son todos los cajetines y qué es lo que hacen y qué consigues, ¿no? Es un cajetín con logotipo de la compañía, etcétera. Es decir, aquí lo que nos muestra es todos los que hay disponibles dentro del plan, ¿vale? Todo esto que vemos aquí, pues aquí te vienen, pero con una explicación de qué es lo que hacen, ¿vale? Son locales, el de puertas y vistas y demás. Y eso lo tenemos pues dentro de aquí, lo que os he explicado antes, ¿vale? No, esto ya más o menos lo he comentado. Y pues que están en la carpeta estándar, ¿vale? Entonces vamos a ver, vamos a ir aquí, ¿vale? Y vamos a ver cómo modificar un listado que nosotros tengamos o incluso trabajar con los listados, ¿vale? En este caso, por ejemplo, me voy a ir a la planta esta que tengo aquí con burritos y yo puedo sacar aquí diferentes listados que tengo. Por ejemplo, si me voy aquí al estándar, ¿vale? Y me voy a arquitectura, yo puedo sacar, por ejemplo, las superficies de locales. ¿Y qué va a sacarme? Pues me va a sacar todos los locales que hay, la superficie, ¿vale? El área y demás. Y me lo ha cogido, ¿no? Está haciendo tonterías. Voy a coger solo un área. Pues ya estamos. Bien. Vamos. Este sí me lo ha sacado. Vale. Y esto es un local. Ah, vale. Ahora entiendo. Luego miraré a ver qué le pasa a ese listado. ¿Vale? Por ejemplo, este es un listado complejo y yo puedo hacer diferentes cosas. Yo con un listado puedo hacer, cuando lo inserto siempre vinculado, ¿vale? Puedo modificar varias cosas. Si no lo inserto, voy a coger un área así. Si no lo inserto vinculado, ¿vale? Lo que me ocurre es que simplemente son líneas. O sea, no puedo gestionar con él ni se me actualiza, ¿vale? Es un texto. En este caso, se modifica. Es decir, si yo, por ejemplo, me voy aquí al aseo o a la antesala esta, voy a coger algo gordo, por ejemplo, ¿vale? A ver, la tengo por aquí, ¿vale? La antesala esta. Si yo, por ejemplo, vamos a ver, voy a coger algo de aquí, ¿vale? La secretaría, por ejemplo. Voy a estirar toda esta parte de aquí, la voy a estirar hasta aquí, ¿vale?
claro está, mis mediciones ya cambian porque está vinculado y él automáticamente este listado, este documento leyenda lo está actualizando, ¿vale? Yo puedo hacer unas modificaciones directas que son actualizar en el caso de que vea que no ha habido cambios correctos. Puedo organizar en páginas, es decir, imaginar que me sale muy largo pero lo quiero dividir. Pues quiero decir, bueno, pues a partir de aquí me marcas páginas de esta altura más o menos, ¿vale? Y él crea pues esas páginas, ¿vale? Va dividiéndolo. Lo malo de esta página, pues veis lo que es, ¿no? Que él va, para él este es su encabezado y lo repite en cada página, pero no la línea abajo. Esto puede ser porque al insertar el encabezado no se haya seleccionado esta línea. Puedo también escalar, si lo quiero más grande, porque a lo mejor aquí pues me salen unos textos muy pequeñitos, ¿vale? Pues entonces cojo y digo, pues lo quiero al 2. Abajo me sale el factor, le digo factor de escala 2 y me lo amplía. Puedo también disociar. ¿Disociar qué quiere decir? Que aquellos que yo no he insertado, ¿vale? Como este, que son líneas, los puedo convertir simplemente en documentos en leyendas, pero que no están vinculadas, ¿vale? Entonces le digo disociar y automáticamente pierde el vínculo y ahora son textos. Ahora ya, aunque yo vuelva los elementos a su sitio, ¿vale? Aunque yo vuelva los elementos a su sitio, eso no variará, ¿vale? Espera, que los he vuelto con mucho morro. ¿Vale? No está vinculado, son textos que yo puedo editar y puedo modificar a mi gusto, ¿vale? Esa es una forma de modificarlo. Otra es entrando en la herramienta de modificación. Pero para ello yo no puedo hacerlo directamente en los que tengo de plantilla. Es decir, yo no puedo modificar estándar porque no me aparece. Solo puedo modificar los que están en estudio, o sea, los personalizados, no los que vienen por defecto del programa. Si quiero hacer eso, lo que tengo que entrar es aquí, en administrar, texto, variables y documento leyenda. Primero tengo que copiar ese listado, si lo tengo en estándar, si es uno que me interesa, y lo tengo en estándar, primero me lo tengo que copiar a una de las carpetas o bien de estudio o privado o proyecto, o a un directorio externo. Entonces yo primero me voy a estudio, digo, perdón, a estándar, y aquí tengo todos los que me vienen por defecto. Si yo quiero copiar uno de estos, por ejemplo, este que hemos utilizado, ¿vale? O este que es el de muros, este que estaba utilizando antes, ¿vale? Los selecciono y le digo copiar. Y entonces me dice que dónde. O bien lo paso al estudio o bien lo meto en un documento leyenda, en mi proyecto, ¿vale? Que se llaman documentos leyenda el proyecto. Y no tiene por qué ser en el primero, ¿eh? Yo puedo decir que lo quiero aquí en el 7. Bueno, en el 7 no, que es el de los listados, el de los planos. Lo quiero en el 9, por ejemplo, ¿vale? Y le digo ejecutar. Entonces me dice, ¿a qué número de destino desea copiar? ¿Vale? Él me pone por defecto el que traía ya de estándar, ¿vale? Pero yo puedo decir que quiero el 1, ¿vale? Y le digo que 1, acepto, y me los crea con la distancia que llevaban, la equidistancia que llevaban en el origen, y me pregunta cómo llama a este grupo, ¿vale? Que le voy a llamar, por ejemplo, prueba copiar, ¿vale? Para que veáis que se puede poner un nombre diferente. Ya los tengo dentro de mi proyecto, ¿vale? No están ni en estudio, están en mi proyecto, ¿vale? Cierro y ahora sí voy a poderlos ver cuando modifico, porque si me voy a proyecto, estarán aquí y podré modificarlos. Es decir, podré entrar, por ejemplo, en este y este es mi documento leyenda. ¿Qué puedo modificar de aquí? Pues puedo modificar el tipo, es decir, lo puedo convertir en un sublistado, en uno de, porque voy a añadir o uno de plano, porque voy a hacer un cajetín basándome en este. Voy a crear, yo qué sé, uno de cálculo de sublistados, porque voy a añadir celdas y demás, ¿no? Puedo también el criterio de selección, ¿vale? En este caso tiene objetos muros, pero yo puedo decir que también me meta, pues, por ejemplo, en los forjados, ¿vale? Y entonces incluirá los forjados. ¿Cómo lo hago? Le pongo aquí una i, le pondría todo lo que ponga nuevo lo va a poner a partir de aquí. Entonces tiene objeto muro y entonces le pongo i o o. Estos son criterios de comparación. Si le digo o bien muros o bien
forjados. Y el I es muros y forjados. En este caso nos va a dar igual, porque lo que quiero es que me coja unos u otros. Entonces podemos poner el I o el O. ¿Vale? Y el no es cuando yo quiero excluir. Cógeme todos los elementos menos los muros. Pues yo digo, todos los muros menos, por ejemplo, los que tengan espesor o su espesor sea menor que tal. Pues yo aquí pongo toda la fórmula. No objetos, ¿vale? Pondría el objeto muro, ¿vale? Me voy arriba a objeto, perdón. O los que el material sea hormigón, ¿vale? Pues sería uno, por ejemplo. Si me voy aquí y digo material y le digo igual a hormigón, ¿vale? Voy poniendo una fórmula. Estas son fórmulas, ¿vale? Y si quiero borrar, voy borrando, ¿vale? Entonces, en este caso tengo objeto y me salen todos los objetos definidos por el usuario y los de arquitectura, ¿vale? Entonces busco. En este caso teníamos el muro, ¿vale? Vamos a poner, pues por ejemplo, muro. ¿Vale? Y vamos a poner objeto forjado, por ejemplo, que estará por aquí. Aquí está, ¿vale? Acepto. Por lo tanto, ya he cambiado la selección. El espaciado entre líneas. Esto luego, si nos queda un ratito, lo miro y lo editamos directamente. El espacio entre líneas es si quiero cambiar el espacio entre líneas a 1, a 2 líneas, si quiero dejar más espacio, ¿vale? En este caso, pues podría poner lo que quisiera, ¿vale? Lo que quisiera modificar. Es más complejo porque aquí habla de líneas. Entonces es un poco más... Bien. Luego está la organización de páginas, en caso de que queramos poner, son listados muy largos y queremos partirlos en páginas en vez de hacerlo a modo visual. El gráfico, por ejemplo, ¿vale? Si quiero modificar un gráfico. Si yo quiero ahora mismo esta vista cambiarla, por ejemplo, pues entonces le daría gráfico y señalaría la celda del gráfico. Y ya podría elegir, en este caso es la representación de un documento leyenda, ¿vale? En este caso nos representa el relleno, ¿vale? Entonces no tenemos como por ejemplo los muebles, ¿vale? Ahora lo vemos en los muebles. Y por otro lado, si quiero insertar alguna celda, ¿ves? Una celda, por ejemplo, imaginar que quiero una celda eh, una celda gráfica, ¿vale? Y quiero que me represente el elemento, el muro, en 3D, ¿vale? Y le digo aceptar y le digo que me lo represente, pues aquí, por ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Y luego si quiero borrar una celda, o sea, si imaginar que hay una celda, pues sería seleccionar aquí y seleccionar la celda que quiero borrar. ¿Vale? Cuando acabo, aquí puedo elegir para modificar textos. Por ejemplo, este que quiero cambiar, lo pongo muros o pongo muros con gráfico. ¿Vale? Acepto, puedo cambiar el color, puedo cambiar lo que yo quiera, ¿vale? Del diseño de lo que son textos. Muros con gráficos, puedo cambiar el color, puedo cambiar parámetros del texto, no solo el texto, el contenido. Capo, a ver, quítame ese, ¿vale? Y elijo este, por ejemplo, ¿vale? Y también puedo deformar, pues imaginar que quiero, pues, hacer algo, yo que sé, estas líneas, encogerlo un poquito más, ¿vale? Pasaría hasta aquí. Lo que pasa es que, aunque ponga eso, ¿vale? En realidad tengo que ir uno por uno, no funciona igual que en la arquitectura, ¿eh? Esto tendría que ir uno por uno. ¿Vale? Es un poquito rústico, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Y desplazar elementos. Porque yo no puedo aquí, como veis, está todo bloqueado. Aquí no puedo moverme como cuando dibujo en Alplan. Tengo que utilizar estas herramientas. No me deja más. O sea que si quiero añadir líneas y todo esto, no. Como mucho cambiar trazos y espesores. Por eso digo de tenerla previamente dibujada las líneas. Y ya estaría. Entonces cuando escapo, me pide cancelar cuando quiero salir sin modificar nada, o sea, sin guardar los cambios. Guardar en el archivo actual o guardar. Si digo guardar, me lo guarda directamente donde yo lo tenía, en el origen. No me hace un guardar como. Y guardar en el archivo me lo saca al archivo. Que entonces puedo crear un documento leyenda nuevo.
pero no tiene la opción de guardar como, solo mediante la edición en el archivo. Le damos a guardar y ya lo tenemos, a ver cómo lo hemos dejado, ¿vale? Vamos a ir aquí, nos vamos a proyecto, nos vamos al 9, que son las copias, y era este, ¿veis? Este que está en azulito. Vaya, espérate. Porque en nuestros criterios algo hemos metido ahí la pata, ¿vale? Nos falla, ¿por qué? Porque solo sale, como veis, el encabezado. Y esto quiere decir que no hay nada en este archivo que cumpla los requisitos. ¿Qué puedo hacer? Pues yo cojo, le digo que quiero modificar este listado y reviso la selección, ¿vale? Vale, como he puesto I, que no he puesto O, tiene que cumplir los dos criterios, obligatoriamente. Y no hay un elemento que pueda ser un muro y un forjado a la vez, ¿vale? Aquí ha sido el I el que he metido la patilla, ¿vale? Si yo pongo O, me tendría que seleccionar muros o forjados, ¿vale? Los que el objeto sea un muro o un forjado, no los dos a la vez. En este caso, vamos a dejar los muros. Uy, perdón. Objeto. Vamos a ponerlo de nuevo. Muro. Ahora sí. Algo había borrado. ¿Vale? Ya está. Le damos a escape y guardamos. ¿Vale? Ahora, ese se ha quedado tocado. Porque en realidad el que yo he modificado no ha sido este, ha sido el que está guardado en la biblioteca, ¿vale? Eso ha sido un fallo mío. Intentar verlo ahí. Si os veis, no me lo ha dividido en páginas, ¿vale? Porque no lo tenía organizado así, pero ya me sale el aislante y me sale el muro que tenía el aislante. Me salen todos los elementos de muro con su acabado ahí. Todos los elementos y muros que hay dentro de lo que es esta planta, ¿vale? Le podría decir que me lo organizara en páginas, ¿vale? Y le ponemos así y me lo organiza. Lo divide, ¿vale? Es decir, que puedo personalizar los que tengo ahí, ¿vale? Los que tengo, ¿veis? Aquí se aparecen las líneas. Los que tengo los puedo personalizar como yo quiero, ¿vale? Esto sale tan separado porque yo he metido el 2, he cambiado el interlineado, ¿vale? Entonces no está diseñado para tener una interlínea 2. Por eso sale esta línea entre medias. Pero, es decir, que puedo, si hay algún listado que me gusta, puedo manejarlo a mi gusto, ¿vale? Bien. Pues ya para terminar vamos a ver unos pequeños tips, unos truquillos, una forma de movernos, ¿vale? Que son, pues estos más o menos. Que sepáis que existe el Attribute Manager, ¿vale? El Attribute Manager es un ejecutable que hay dentro de la carpeta. Vamos a abrirlo aquí, ¿vale? Lo abro y os lo muestro. Dentro del menú nos vamos a configuración, perdón, a servicio, explorador y cat, ¿vale? Aquí dentro de PRG hay el Attribute Manager, ¿vale? Que yo lo encuentro siempre mejor así, ¿vale? Que está aquí, que es un programita que nos muestra todos los atributos por si queremos buscar e incluso podemos personalizar y crear atributos nuestros desde aquí, no solo desde dentro de Alplan, ¿vale? Podemos modificar nuestros atributos personalizados, ¿vale? No podemos modificar los que vienen por defecto del programa, ¿eh? No lo intentéis porque no. Pero sí nos da información sobre, pues por ejemplo, el número symbol te dice, pues un poco, en este caso he querido coger justo uno que no, ¿vale? Pero a ver si encuentro algo aquí, algún volumen, según la norma DIN, ¿vale? Nos muestra un poco eso y el número, ¿vale? Porque cuando pongamos fórmulas, podemos poner directamente, como yo he puesto en los criterios, por ejemplo, material, y he dicho, y me he ido a la opción de modificar
el atributo, o sea, de ir a atributos y he cogido el atributo material. Bueno, pues también lo podemos llamar con @86 ¿vale? Esto es más avanzado y esto lo podéis ver en el otro tip que también os muestro, ¿vale? Que es el de la masterclass. Hay una próxima masterclass muy interesante de nuestro partner Antolí Cámara que trata sobre la información, la obtención de información de modelo BIM. En esta, aquí, creo, según me han chivado así por detrás, que puede que se toque un poco esto de los documentos leyenda, pero no os voy a hacer spoiler y prefiero que vayáis. Recordad que es gratuito y solo tenéis que registraros. No tenéis que ser Selby Plus ni nada de esto, ¿vale? Es muy interesante y os lo aconsejo. ¿Dónde está? Pues está aquí, en la página web, en nuestra página web, dentro de, pues, donde están, no es info, perdón, está en alplan.com, ¿vale? Aquí dentro lo tenéis. Aquí en el menú os vais y a formación, ¿vale? Aquí es donde ponemos todos los eventos de formación y todo eso, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Recordad que está como webinar en directo y aquí, el día 27 de mayo a las 11 por ahí de la mañana, a las 10:30, perdón, y ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Cómo copiar leyendas? Lo hemos visto porque está en la parte de esta de entrar y copiar leyendas, ¿vale? Vamos a verlo aquí y que sepáis que también la podéis sacar y deciros un pequeño truco si las queréis encontrar por, vámonos por aquí, si las queréis encontrar por el proyecto, ¿vale? En el proyecto las leyendas se guardan como ZL, Z, Z, esta, LE, ¿vale? Y son las leyendas. Y si os fijáis, es muy fácil y ya con esto acabamos, ¿vale? Esperaros, que me voy al plan. ¿Lo he cerrado? No. Y si os fijáis, vamos a ponerlo así para poderlo tener aquí las dos cosas. Este lo voy a cerrar. Aquí, ¿vale? Esto va por grupos y simplemente por grupos, no va a contenidos. Es decir, cuando yo voy aquí, cuando yo abro, por ejemplo, esto, documento leyenda, y me voy, en este caso, a privado o al proyecto, ¿vale? Tengo el 1, el 4, el 3 y el 10, ¿vale? El 0 es el índice y el 1 es el 1, el 4 es el 4 y el 10 es el 10. Una manera de exportar, de llevarte todos, es haciendo así y te los copias, ¿vale? Pero si lo que quiero, o sea, te los copias aquí y ya está. Con esto lo meterías en un proyecto y aparecen los mismos, ¿vale? Pero si lo haces por aquí con un directorio externo, ¿vale? Te vale igual y puedes llevarte solo uno. Me puedo llevar este, le digo copiar y le digo a directorio externo y le digo que aquí, por ejemplo, y aquí. Ejecutar, cojo por defecto los que tengo y ya está, ¿vale? Es decir, puedo marcar ese directorio externo donde lo quiera marcar. No sé ahora mismo dónde lo tendré, supongo que es el externo, porque está por defecto, ¿vale? Que sepáis que eso que funciona así, ¿vale? Que tenéis esa opción de sacarlos al exterior, ¿vale? Si, pues no me los ha guardado ahí y ya solo me queda externo, ¿vale? La verdad es que ahora no tengo configurado el directorio de las copias y canales de salida, ¿vale? Es este, ¿vale? Pues no, tendré otro, ¿vale? Eso se configura aquí, en gestor de proyectos, ¿vale? Vale, pues que sepáis que podéis sacarlos así al directorio externo que tengáis, ¿vale? Que yo podría decir aquí que es, pues, el escritorio incluso, ¿vale?
mi documento. Bien, pues nada más. Agradeceros vuestra asistencia y de verdad aconsejaros que asistáis al webinar de Atoli, que es bastante interesante, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, nos escribís a info.es y os aclaramos y cualquier sugerencia, ¿vale? Que también nos conviene mucho las sugerencias a la hora de elegir temarios para los webinars. Muchas gracias a todos, saludos y que pasáis buena tarde y nos vemos en la próxima.